El elemento crío. No es un vídeo de ¡está nerfeado el permafrost, miñi miñi! Eso ya lo hice hace bastantes años, de hecho, y lo avisé antes de que lo nerfeen del todo y a día de hoy sea inutilizable. Pero es uno más de la serie de analizando elementos, hasta qué punto es bueno, hasta qué punto puede remontar o hasta qué punto puede tener nuevas sinergias con la nueva o futuras regiones. No hablo de los derretidos en Natlan ni de Citlali. Hablo de Snezhnaya, la nación del crío. Hoy vamos a ver en profundidad el análisis del elemento crío desde el principio, desde que existe, a la actualidad y el futuro de este elemento. Mains Ayaka, Mains Grizzly, Shenhe Wen aún no ha vuelto y no tiene pinta de volver, sinceramente. Dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Invitados y bienvenidos a los directos y que aproveche si estáis comiendo. Recordad, no os cuesta nada, es totalmente gratis y ayuda un montón al canal, así que like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo. Gracias a todos por el apoyo y cariño al canal. Y recordad que ya están activos los sorteos de Bendy, una bendición al día. Para participar solo hay que dejar ese pedazo de like, comentario para el algoritmo y suscribirse con campanita. Y una vez al día estoy regalando una Bendy a uno de vosotros en el comentario fijado de los vídeos anteriores que aún no habéis visto, así que ir a ver los vídeos que no habéis visto. Hoy vamos a dar un repaso al elemento crío y realmente en la actualidad y con vistas a futuro, cuánto puede llegar a merecer la pena. Pues bien, todos sabéis el contexto de que a día de hoy está muy fuera generalmente del meta, no se está jugando. Tiene dos variantes principales que son los permafrost y los derretidos inversos. De esto hablaremos porque eso tiene que ver con el Piro y Natlan es la nación del Piro. Pero para hacer un reminder, ¿no? O sea, un recordatorio de todo lo que ha ocurrido hasta ahora, Crío, durante el principio del juego, a partir de la 1.2, cuando llegó Ganyu en Espina Dragón, a partir de ese entonces salió el equipo Morgana, que era con Diona, con Venti, porque no existía Kazuha hasta la 1.6, y con Mona, y fue uno de los permafrost más fuertes y más jugados del juego, hasta la 1.6 que salió Kazuha y se jugó Kazuha en vez de Venti, y la 2.0 después de la 1.6 Inazuma, que salió Ayaka. Y allá teníamos el Morgana, ya no era Morgana, era el permafrost de Ayaka, Mona, Kazuha, y aquí se jugaba de último Diona por los 20 segundos de rotación, el escudo, el crío y la curación. Luego ya en el futuro se empezó a jugar el hiperofensivo y en la 2.3, si no recuerdo mal, cuando salió en Kanomiya llegó también Shenhe y a partir de ahí se jugó el hiperofensivo, que era uno de los equipos, por no decir en ese entonces, el equipo con mayor daño por rotación contra enemigos que pudieran ser congelados, que eran Shenhe, Ayaka, Kazuha, Mona prototipo ámbar, el permafrost hiperofensivo de toda la vida que conocéis. Hay más variantes, también vino Kokomi en la 2.1 y se jugaba pues Shenhe, Kazuha, Kokomi, Ayaka y más variantes. Y mención honorífica al Morgana 15, que en la 1.4, cuando salió Rosaria en el rerun de Tartaglia, después de la 1.3, Rito de las Linternas, cuando llegaron pues Keqing, Xiao, Jutao, pues en ese entonces también se pudo armar el Morgana 15, que era otro hiperofensivo de Mona Ámbar, que era Ganyu, Kazuha, Rosaria y Mona Ámbar, otro hiperofensivo antes de Ayaka. Esa es la historia. Durante Inazuma el permafrost fue apoteósico, fue hegemónico. Durante Inazuma se jugaba Raiden National y permafrost. Todo el mundo jugaba esos equipos y todo el mundo jugaba Ayaka, y si no tenía Ayaka jugaba Ganyu. También se podía jugar Ganyu en vez de Shenhe, quien no tenía Shenhe como sub DPS de Ayaka, y básicamente todo Inazuma fue ese meta. Algún abismo puntual cerca del final de Inazuma nos pusieron en alguna sala enemigos de los que no se pueden congelar, principalmente bosses de mundo, hasta que llegamos a Sumeru. En Sumeru salió el elemento Dendro, cosa que ya sabéis si hablé en el vídeo de Dendro, que está por aquí, analizando el elemento Dendro. Os ha gustado mucho, así que muchas gracias. Y aquí, disclaimer, prestarme atención. El siguiente elemento que queráis que traiga un análisis en profundidad, dejadme en los comentarios y votar, porque este análisis del elemento crío ha sido porque vosotros habéis votado y ha sido el más votado, que estará por aquí la prueba en pantalla, el elemento del vídeo del Dendro, que puse en el vídeo del Dendro. En los comentarios decidme cuál es el elemento que más querríais, y el más votado ha sido el crío, que es este que estamos aquí. Ahora, seguimos. Recordad votar en los comentarios o poner lo que queréis que analice, que a mí me haría ilusión analizar el elemento Piro, porque Natlan es de elemento Piro, pero el que más se ha votado será el siguiente vídeo que haga. Es muy interactivo el canal.
Pues bien, el crío hasta ahora perfecto. En Sumeru nos trajeron el Dendro y nos incentivaron a jugar Hyper Bloom, Aggravate, Bloom, y luego ya quedó para más adelante la quemadura y el crepitar, que en este caso en Natlan lo están queriendo utilizar mucho más, o que lo usemos mucho más, mejor dicho, con Kinich, con Emily, con Mualani vaporizando sobre quemadura, etc. Entonces ahí, en ese mismo momento, empezaron a llenar los abismos de salas continuas donde no se podía jugar Permafrost hasta que venía rerun de personajes donde se pudiera usar Permafrost. Ahí sí te ponían abismos para jugar Permafrost. Y claro, ahí vino el primer gran nerf al Permafrost desde Sumeru hace ya 2 años. Lo avisé, se avisó en el canal, hay un vídeo muy viral sobre ello en el canal, luego muchos otros también siguieron. El nerf al Permafrost se ha seguido comentando, ya se ha ido viendo vídeos acerca de ello de hace unos meses, de hace un año, pero realmente el nerf real vino en Sumeru y todo lo que ha pasado continuamente no ha cambiado nada ni ha tenido nada que ver. Ya se ha quedado permanente ese nerfazo que todos conocéis, y es que en los abismos nos ponen un montón de salas y de bosses de enemigos que no se pueden congelar, y entrar con un Permafrost es muy complicado. No imposible, pero complicado, y requiere unos techos muy altos que gente, digamos, más nueva puede no llegar a tener. Entonces, historia del Permafrost hasta ahora. Eso, en Fontaine tampoco se ha podido jugar mucho el Permafrost, pero algún Permafrost de Neuvillette, que Neuvillette es tan roto y tan fuertísimo que se juegan casi cualquier core. Neuvillette, Furina, Kazuha, Charlotte se jugó bastante. Pues también tenía un Permafrost ahí donde tenías a Charlotte que cura mucho y activa muy bien las caras de Furina, pero realmente nunca se consideró core de Permafrost, y Neuvillette a día de hoy, ya después de la salida de Xilonen, tiene su techo de Xilonen, Kazuha, Neuvillette, Furina, y estamos todos encantados y locos con ese equipo de Neuvillette. Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar, y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción, y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. ¿Qué hay ahora del Permafrost? ¿Qué hay ahora y en el futuro? Que es lo importante, y lo quería hablar del Permafrost en este vídeo. Pues bien, en la 4.1 de Fontaine llegó Wriothesley. Y Wriothesley habilitó, digamos, el testeo, el método y sistema habitual que utiliza Hoyoverse para hacer prueba y error y utilizar a los jugadores como beta testers para poder optimizar luego lo que traigan a futuro, la reacción de derretido. Wriothesley, cuando salió, pues ya se pudo jugar algún equipo de Wriothesley, Bennett, Nahida, Xiangling para jugar derretidos puros de Wriothesley, Shenhe, Xiangling, Bennett, en vez de Nahida para derretir sobre quemadura. Alguna variante de Kazuha, Wriothesley, Xiangling, Bennett también para quemadura puro, o sea, para derretidos puros sin derretir sobre la quemadura. Posteriormente, Emily salió en la 4.7, no, 4.8 antes de Natlan. También es core de quemadura, y a día de hoy el best in slot de Wriothesley es Wriothesley Emily, que te elimina el daño recoil de quemadura, es decir, Wriothesley ya no se baja la vida él solo todo el rato, aparte de por su pasiva por el daño de quemadura. Xiangling, Bennett, y quién sabe si en el futuro Bennett, Mabuika, Emily, Wriothesley, y lo dejo aquí dicho porque seguramente sea un equipo muy fuerte de los de derretidos sobre quemadura. Y además, parece ser que hay un personaje que va a salir que se llama Citlali, aparte del arconte Piro, que seguramente tengan mucha relación porque Citlali es crío. Se dice que va a ser, como dije en otros vídeos antiguos, una especie de Layla 5 estrellas que pueda golpear con crío fuera del campo y además darte un aporte defensivo. Se dice que pondrá un escudo y tal, pero se dice que la aplicación de crío será superior a lo que hace Layla para poder vaporizar o derretir, derretir principalmente, o jugar alguna core con algún carry Piro donde se haga algún derretido fuera del campo sobre alguna quemadura de Piro, Dendro, Citlali y Bennett o cosas así. No se sabe, pero se dice que va a haber más sinergia y nos va a traer más utilización de esta reacción olvidada. Y sobre todo, recordar que después de Natlan viene Snezhnaya, que es la nación del crío. Todo lo que
es referencia a Natlan y los derretidos. Lo he comentado en otros vídeos, he pretendido resumirlo aquí para que no digáis, Phil, si esto ya lo has dicho. Por eso, para los nuevos que no habéis visto otros vídeos donde explico esto, sí que se nota básicamente que Natlan, el Pyro, quieren revivir reacciones de Pyro que no están muy utilizadas, como veis principalmente los derretidos sobre quemadura, las quemaduras con Dendro y los crepitar. Si os fijáis hay mucha sinergia con esto, Mualani vaporizando sobre la quemadura, Emily evitando quemadura para poder derretir, Kinnich jugando a quemadura más crepitar y Citlali viene siendo crío, con lo que seguramente tenga mucha relación con los derretidos. Este es el resumen de Natlan, pero aquí viene lo fuerte, Snezhnaya. Viene la nación del crío. En mi opinión, lo primero que os voy a decir es que olvidaros de Ayaka. Es muy posible que Ayaka, al no ser arconte a diferencia de Raiden, no pretendan como carry rescatarla, sino que Ayaka seguramente lo que ocurra es que sea power creepeada por otro carry crío, que no es Grizzly, tranquilos, y saldrá algún carry crío que haga mejor que Ayaka lo mismo pero en permafrost, al igual que Kinnich lo mismo que Tighnari o Alhaitham pero mejor a partir de la C1, y seguramente traigan algún tipo de soporte de dos maneras. Soporte número 1, recordar que el crío tiene relación siempre con la probabilidad crítica y el daño crítico. El crío es los personajes 5 estrellas que más escalan con daño crítico actualmente son del elemento crío. Grizzly, Ayaka, Eula, Ganyu y otros tantos. Y además, el set de Nómada del Invierno va con probabilidad, Rosaria bufa la probabilidad del equipo, la consonancia crío te da 15% de probabilidad al equipo y hay un montón de sinergias de personajes crío, como digo, con la probabilidad crítica y el daño crítico. Así que en Snezhnaya seguramente la mejora del crío, del arconte crío y demás, está relacionado con darte probabilidad crítica, daño crítico a todo el equipo. Y aparte, esto es especulación mía, si quisieran de alguna forma revivir el permafrost en Snezhnaya, cosa que a la gente le encanta y siempre jugó, capaz traen un soporte que tenga algún tipo de condición en sus skills, que diga algo así como los enemigos que normalmente no pueden ser congelados, sí se pueden congelar. Y entonces puedas volver a jugar todos los equipos de permafrost contra toda la variedad increíble de enemigos que nos traen, porque si no veo imposible totalmente que habiliten el permafrost, ya que a día de hoy hay muchísimos bosses de mundo que son los que luego meten al abismo, y esos bosses técnicamente de forma base son imposibles de congelar por la programación de los bosses. Los bosses grandes son inmunes al CC y el permafrost es un CC, es una forma de control de masas, un crowd control que se llama en los videojuegos, que es totalmente inmune en la programación los bosses de mundo, como digo, así que seguramente traigan alguna cosa de los enemigos se van a poder congelar. ¿Significa esto? ¡Uy, mi Ayaka va a revivir! No, no quiero dar esperanzas a la gente que realmente de alguna forma pueda llegar a tenerlas con personajes antiguos. Primero seguramente la power creep, seguramente saquen un carry que sea buenísimo para derretidos y para permafrost, y soportes crío, a lo mejor una Xiangling crío que fuera del campo pueda hacer derretidos con el crío, seguramente también salga. Y la forma de revivir y estabilizar el elemento crío sea permitiendo alguna especie de soporte que nos dé una skill que diga los enemigos y bosses de mundo sí se pueden congelar. Yo creo que algo así va a ser el balance con el crío. Así que este es el repaso del elemento crío desde que salió, la época del nerf en Sumeru, el totalmente nulo uso que tuvo en Fontaine, ya que no se pudo usar, y en Natlan la utilización que quieren despertar, sobre todo con los derretidos y derretidos sobre quemadura, que son dos cosas distintas y que se viene seguramente con Mawika y Citlali algo relacionado con esto, y más personajes que faltan en Natlan y poquito más, sobre todo el futuro, que concretamente la parte más futura es especulativo, es simplemente conclusiones personales, me puedo equivocar y luego ser de otra forma, pero sí o sí Snezhnaya es la nación del crío, así que de alguna forma querrán revivir el crío en esa nación, de eso no me cabe duda. Poquito más, espero que hayáis disfrutado muchísimo, gracias por disfrutar este vídeo, recordad dejar en los comentarios el siguiente elemento y votarlo para que os traiga el siguiente elemento que preferís analizado en profundidad antes de la 5.2. Y gracias por todo el cariño, por el apoyo, los likes, suscripciones. Hace poco compartí en redes que el canal en el mes pasado, antes de los sorteos de Bendy, llegó a 500.000 de likes en un mes. Espero llegar a 1 millón de likes ahora que estamos con los sorteos, que dais más like, obviamente, por participar para una Bendy, así que no os olvidéis y gracias. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.